lo que está arriba del cielo y abajo de los cielos, Señor Padre bendito. Tú eres el Rey de Reyes, Señor mío. En esta mañana quiero darte las gracias, Señor Padre bendito, porque nos das la oportunidad de despertar, de abrir los ojos, Señor Padre bendito, de que nos hayas dado un alimento, Señor Padre bendito. Gracias también, Padre bendito, por cada uno de aquí de los presentes, Señor Padre bendito, que estamos aquí dispuestos, Señor Padre bendito, y de corazón para escuchar lo que tú nos quieres decir, Padre bendito, a través de Juan Carlos y de Leticia, Señor Padre bendito. Sabiduría para que podamos entender tu palabra, Señor Padre bendito, que tú nos ayudes, Señor mío, a comprender, Señor Padre bendito. Gracias, Señor mío, Padre mío. Te pido que nos des paz, tranquilidad, Señor Padre bendito, y que sepamos que tú tienes el control de todo, Señor Padre bendito. Pase lo que pase, es tu voluntad, Señor Padre bendito. Sabemos que todas las cosas nos son para bien, Señor Padre bendito. Gracias te doy, Señor Padre. También te pido por todos los que faltan de conectarse, Señor Padre bendito, que se conecten, Señor Padre bendito, por este alimento espiritual que nos lo da a ti, Señor Padre bendito, nos da sin que tengamos que pagar ni hacer nada, Señor Padre bendito. Gracias, Señor Padre bendito, por tu fidelidad, Señor mío. Gracias, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Adelante, amén. Juan Carlos. Amén, amén, Pues, amén. Antes que nada, ¿se escucha bien mi audio? ¿Sí me escuchan bien? Sí, Con claridad. Sí, Ok. Perfecto. Bueno, pues buenos días, mis hermanos, pues vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a intentar con la ayuda de Dios ver 3 capítulos del libro de Números. Y nada más recordando un poquito lo que pasó, el contexto anterior. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel es necio, testarudo, quejumbroso, nada le agrada? O sea, es como cuando tú te topas con una persona que nada le agrada, nada le da gusto. Resultan verdaderos higaditos, ¿sí o no es cierto? Cuando te topas con personas que de todo están inconformes, nada les da gusto, en fin, de todo se quejan. Bueno, así estaba el pueblo de Israel. Y se acuerdan que lo último que vimos fue la rebelión de Coré en el capítulo 16. Cómo Coré arma la revuelta y todo. Y de qué manera los disciplinó Dios, así que uno diría, o sea, se los tragó la tierra, así literalmente. Se los tragó la tierra. Y uno diría, después de eso ya se van a acabar las quejas. Pero no, si recuerdan tantito nada más, en Números 16, en el capítulo 16, después de que pasó lo de Coré, al siguiente día ya estaban otra vez quejándose otra vez, culpando a Moisés y todo. Y ya Dios dice, ya háganse, voy a acabar con todo. O sea, un día antes había pasado lo de Coré y al otro día ya estaban otra vez quejándose, murmurando en contra de Aarón y de Moisés. Y si no es por la intercesión de Moisés, pues arrivederci, ¿no? Entonces, ese es el contexto con el cual nos quedamos la semana pasada, ¿no? Que en ese día dice que murieron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. O sea, estamos hablando casi 15,000 muertos murieron un día antes, ¿sí? Y entonces, ese es el contexto con el que vamos a arrancar ahora en el capítulo 17. Y entonces, de una vez, para que ya no hubiera dudas, Dios va a tomar una determinación, y eso es de lo que se trata el capítulo 17, que la vara de Aarón reverdece, ¿sí? Vamos a ir leyendo, mis hermanos, juntamente el capítulo 17. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, o sea, se refiere al arca, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. O
sea, Dios está tomando una determinación. Ya para que se acaben las quejas respecto a quién había elegido Dios, le dice Dios, le dice a Moisés. O sea, está bien claro el pasaje, que de cada tribu, cada jefe de tribu trajera su vara, una vara, y las iban a poner enfrente del arca, ¿sí? La vara que reverdeciere, ese era el que Dios estaba eligiendo para que ya no hubiera dudas y ya se tranquilizara la gente, dice, de una vez por todas, ¿no? Y entonces, esas son las instrucciones que Dios le da a Moisés, que de cada tribu pongan, ¿se acuerdan? Son 12 tribus, cada quien lleve su vara con su nombre, ¿sí? Y vamos a ver quién es quién, ¿no? Entonces, esto es lo que hace Moisés. En el versículo 6 dice, y Moisés habló a los hijos de Israel, y a todos los príncipes de ellos le dieron y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Entonces ya las instrucciones que Dios le da a Moisés las transmite al pueblo, todos llegan con su varita, cada vara representaba a una tribu, y se las entregan a Moisés, y Moisés las pone delante del tabernáculo del testimonio. Ok. Versículo 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces, ¿qué pasó esa noche? Un milagro ocurrió, o sea, Dios interviniendo, ¿sí? Porque que una vara reverdezca de un día para otro, y aparte de hasta fruto, que en este caso almendra, eso era una obra sobrenatural, o sea, era Dios manifestándose, Dios confirmando a quién había escogido, ¿sí? Entonces, para que ya no quedara duda, ¿sí? Ahí estaba la prueba, ya para que dejaran de murmurar el pueblo, ¿sí? Dios le estaba demostrando a quién había escogido, y ellos tenían que respetar al que Dios había elegido, ¿sí? Y en el versículo 10 dice, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. O sea, el que volviera a quejarse, pues ya sabe lo que le esperaba, iba a morir, ¿sí? En el versículo 12, entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés, diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos todos nosotros, somos perdidos, cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Pues como que también estaban exagerando la reacción, no se trataba de que todos iban a morir, sino simplemente tenían que someterse y hacer las cosas como Dios decía. Los encargados del tabernáculo iban a ser los levitas, ¿sí? Los sacerdotes junto con los levitas. Entonces no tenían por qué morir si simplemente no andaban husmeando donde no les llamaban, ¿no? O sea, así estaba de claro lo que Dios determinó. Es un capítulo cortito, no creo que lleve esto mayor problema en entender esto. Creo que está muy claro lo que Dios está haciendo aquí, así que algún comentario sobre esto, pregunta, antes de pasar al capítulo 18, algún comentario, algo que ustedes leyeron, vieron o yo omití. Adelante, Armandito, ¿tienes algo que agregar a esto? O Brendy, Sale, Uriel, quien quiera. Lo único que le podríamos agregar es que el Señor no los castigó porque ellos el Señor los mandó a llamar a los 12 príncipes de cada tribu para hacerles ver quién tenía la autoridad en el sacerdocio. Pues porque no los castigó, simplemente tenían que someterse después de la autorización del Señor, tenían que someterse a la autoridad de Aarón, a la autoridad sacerdotal. Claro, pero si volvían a hacer lo mismo, ahí estaba la pena, iban a morir, ¿sí? ¿Tú, Brandis? Bueno, aquí en el libro que nos diste hay un comentario muy interesante que dice que lo que dispone Dios no está a la voluntad de los hombres. Entonces, aquí Dios ya había dispuesto que Aarón iba a ser
el sumo sacerdote y los levitas pues querían tener autoridad en eso. Entonces, lo que Dios dispone es su voluntad y nosotros no podemos pedirle a Él que haga lo que nosotros queremos, sino hacer la voluntad de Dios. Claro, cuando Dios designa a alguien, uno debe de respetar a esa persona como que Dios lo está poniendo y todo, ¿no? Entonces, y si Dios lo ha puesto, nadie lo va a quitar, porque Dios quita y Dios pone, ¿no? Entonces, como que enseña esto, como enseña en el libro de Hebreos, de someternos a nuestros líderes, todo porque son designados por Dios, etcétera. Obviamente que los líderes también se tienen que someter a la autoridad de Dios, ¿no? O sea, quiero decir esto. Nuestros pastores merecen respeto y su liderazgo y todo, pero a su vez ellos tienen que estar sometidos a la dirección de Dios, porque ni el mismo pastor está por encima de la autoridad de Dios. Entonces, cuando cada quien hace su papel, no tiene por qué haber problemas. Y entonces aquí ya como que se dan cuenta que desde cuando le querían dar cuartelazo a Moisés y a Aarón, desde cuando ya el pueblo estaba ahí queriéndolos derrocar. Y te digo, después de lo de Coré, uno diría, ya aprendieron la lección, ya ya no va a haber más quejas, y al siguiente día ya estaban otra vez quejándose, ¿no? Entonces por eso Dios toma esta determinación. Vámonos al capítulo 18, porque te digo además un comentario. Sí, Uriel. Debemos de ser obedientes, ¿verdad? El Señor siempre, Él, antes de actuar, nos da la oportunidad y nos advierte que debemos de ser disciplinados y hacer lo que el Señor dice, ¿verdad? Porque luego caemos y ya cuando tenemos el problema empezamos a murmurar y a decir de cosas, pero siempre Dios advierte para que no podamos hacerlas, no caer, no lo menos posible. Eso es muy cierto, y dijiste algo bien importante. Dios jamás ejecuta juicio en contra de alguien sin antes advertirle. Dios advierte primero. En este caso, ¿cuál sería ahorita la advertencia de Dios para el mundo de hoy? ¿Cuál piensan que sea la advertencia de Dios? ¿Cuál quieren que sea la advertencia? Así más concretamente. Someternos a Dios. Más concretamente, díganmelo con un versículo nada más. Humillados ante Dios. Juan 3:18, ¿no? Esa es la advertencia de Dios. El que en él cree tiene la vida y el que no cree ya ha sido condenado. O sea, Dios está advirtiéndolo. Esa sería la advertencia de Dios para el día de hoy, ¿no? O sea que el que no ponga su fe en Jesucristo y dice ya ha sido condenado, ¿sí? Entonces la cosa es, ¿qué hacemos con esa advertencia de Dios? Podría ser también que Dios, como vemos, es un Dios de orden y siempre Él está poniendo los roles de cada uno. Entonces la palabra de Dios dice someternos primero a Dios y luego someternos unos a otros. Entonces siempre debemos ponernos abajo de la autoridad que tenemos, ¿no? Nosotras como esposas someternos a nuestro esposo. Si estamos sometidas a Dios, podemos someternos a nuestro esposo, pero si no estamos sometidas a Dios, no podemos someternos a las autoridades terrenales que Dios nos ha dado, ¿no? Por eso, exactamente, por eso dice la Biblia, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿verdad? ¿Tú, mamito, quieres agregar algo antes de pasar al 18? Bueno, vamos a pasar al 18 entonces. Jehová dijo a Aarón, fíjense, Jehová dijo a Aarón, esta es la segunda vez que Dios se dirige a Aarón. ¿Se acuerdan cuándo fue la primera vez que Dios le habló a Aarón? Directamente a Aarón. ¿Se acuerdan cuándo fue la primera vez? A ver, try to remember, ¿quién se acuerda? ¿Será cuando le dijo que esperaba a Moisés en el desierto? Exactamente. Con él. Exactamente, cuando le dijo directamente a Aarón, ve a recibir a tu hermano que ya viene de regreso. Ahí fue la primera vez que le habló, y aquí es la segunda vez que Dios le habla a Aarón, ¿no? Porque todo era a través de Moisés, siempre, cualquier cosa, instrucción para Aarón, era siempre a través de Moisés. Pero aquí vemos que es la segunda vez que le habla directamente a Aarón. Entonces Dios le dice a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. En otras palabras le está diciendo, ustedes son los responsables, ¿sí?,
les está dando un gran privilegio de que ellos trabajen en el santuario, pero también una gran responsabilidad. Ellos iban a ser los responsables del buen uso que se hiciera del tabernáculo o del mal uso. Cualquier cosa, ellos eran los responsables. O sea, como dice Dios, al que mucho se le da, mucho se le demanda, ¿sí? Entonces era una gran responsabilidad el que iban a tener los sacerdotes, ¿sí? Pero eran a la vez también ellos los responsables. Dice versículo 2, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. ¿Se acuérdense que los sacerdotes eran los únicos que tenían acceso a las cosas santas? Y al lugar santísimo era solamente el sumo sacerdote. O sea, pero era como hemos comentado en anteriores ocasiones, eso era mucho chamba para Aarón y sus 2 hijos. ¿Sí? Acuérdense que ya 2 de sus hijos habían muerto. Entonces Dios pone a toda la tribu de Leví para que fueran sus ayudantes de ellos, ¿sí? Pero que cada quien ahora sí que pintando su raya, ¿no? Ellos no podían meterse en las cosas santas de... Entonces aquí le está diciendo que la tribu de Leví van a ser sus ayudantes. Dice el versículo 3, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros. O sea, vean cuánta responsabilidad tenían los sacerdotes de cuidar que todo se hiciera como Dios decía. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros como en don de Jehová. O sea, Dios le estaba dando a la tribu de Leví, a los sacerdotes, para que fueran los ayudantes, no se les cargara la chamba a ellos, nada más. ¿Qué versículo me quedé? 7. El 7 sigue, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don de servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare, morirá. O sea, como que Dios no se andaba con medias tintas, ¿no? O sea, era bien claro en sus instrucciones, y el que no se sometiera, pues, chicharrón inmediatamente. Versículo 8 dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. 10. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. O sea, Dios de alguna manera está, ¿cómo podríamos decir?, compensando su servicio, ¿sí? O sea, eran una gran responsabilidad que tenían, y Dios les está dando, ¿cómo se iban a sostener ellos? Bueno, de las ofrendas, aquí está diciendo de todas las ofrendas que ellos traigan, las ofrendas de los animales, en este caso está hablando de los animales, ¿sí? Había ofrendas que se tenía que quemar el animal completo, era consagrado, pero varias de las ofrendas, ustedes recordarán que una parte era para el sacerdote y sus familiares, sus descendientes. Entonces aquí Dios está cuidando del sostenimiento de los sacerdotes, ¿sí? Pero no solamente eso les iba a dar Dios, que participaran de las ofrendas, sino también vamos a ver qué más dice en el versículo 12. De aceite, de mosto, el mosto es el vino nuevo, digamos. De aceite, el aceite es el aceite de oliva. De aceite de oliva, pues decíamos, del vino nuevo y del trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. O sea, todo el pueblo de Israel tenía que llevar su ofrenda de las primicias, ¿sí? Y las ofrendas del aceite de oliva, del vino nuevo y del trigo, también Dios se las estaba dando a los sacerdotes, era para el sostenimiento de ellos. Versículo 13, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Ya estamos viendo que de toda la tierra, o sea, cualquier cosa que cosecharan, la primicia tenían que llevarla al tabernáculo, y eso era para el sostén de ellos.
14. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. O sea, lo que ofrendara la gente era para ellos. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redime el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. Ya Dios había dicho que todo primogénito le pertenecía, ¿sí? Entonces tenían que ofrendarlos, ¿se acuerdan? Entonces, pero también puso ley, el primogénito de una persona, o sea, un primogénito humano tenía que redimirse, ¿sí? O sea, en lugar de que llevaran el primogénito para el tabernáculo, lo redimían con dinero y llevando un animal. De acuerdo, ahora sí que de acuerdo al sapo era la pedrada. ¿Se acuerdan que si eran muy pobres podían redimir al primogénito con un par de palominos, de tórtolas? De hecho, no fue así redimido nuestro Señor Jesús cuando María y José lo presentaron al templo. Fue redimido, sí, con un par de palominos, ¿no? Ok. Y también el animal inmundo. También todo primogénito, fuera animal limpio o no limpio, tenían que ofrendarlo. Pero si era un animal inmundo, vamos a suponer que nació un puerquito. El puerquito también tenían que entregarlo porque era un primogénito, pero como era animal inmundo tenían que redimirlo. Entonces, si era un animal inmundo, en lugar de llevar al puerquito, llevaban la ofrenda, pues, en dinero, pues, era para redimirlo. Pero si era un animal sacrificial, no lo podían redimir. O sea, si era una vaca, un becerro, un macho cabrío, que eran animales para sacrificio, ese no lo podían redimir, ese era para Dios, ¿sí? Los animales sacrificiales no se podían redimir. Entonces vean cómo Dios está cuidando de ellos, o sea, nada les iba a faltar, todo lo iban a tener para que ellos se pudieran dedicar exclusivamente a toda la labor del sacerdocio en el tabernáculo, ¿sí? Ahora, de un mes, versículo 16, de un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación. O sea, tenían un mes de plazo para redimir ese animal, o sea, nació el puerquito, bueno, tienes un mes para llevar tu ofrenda, ¿sí? O sea, que era la redención de ese animal. Dice, y el precio dice, conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Pues había que hacer la conversión, y yo estaba leyendo en un comentario que equivalía a 60 gramos de plata, ¿sí? Entonces tenías que llevar tu platita para redimir, ya sea el primogénito de humano o de animal inmundo. Luego en el 17 dice, más el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, lo que les decía, y el primogénito de cabra, no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar, y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. Había animales que no se podían redimir, y aquí nos está diciendo cuáles eran. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. O sea, era para siempre. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Aquí pacto de sal se refiere a imperecedero, pues así como la sal conserva alimentos, por eso este pacto se iba a conservar a perpetuidad, por eso es la manera que le llaman pacto de sal, ¿no? O sea, como es un pacto por siempre y para siempre, ¿sí? Imperecedero, que no tiene fecha de caducidad, dice Leti, y es correcto. Pero además la sal era muy cara, ¿no? En ese entonces. Sí, exactamente. Entonces era porque era de gran valor de gran valor y de gran uso la sal. Ok. Luego me quedé en el 20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. O sea, ustedes recuerdan que esta tribu no recibió tierras, o sea, cuando iban a llegar a la tierra, ellos no iban a recibir nada de tierra. Ellos, dice Dios, yo soy tu heredad. O sea, como dice, ¿qué más quieres? ¿Para qué es tierra si me tienes a mí? Sí, Señor, pero ¿de qué voy a comer? No te preocupes, ya todo lo tengo resuelto. No necesitamos darle ideas a Dios, Él todo lo tiene ya resuelto. Y aquí está proveyendo para sus sacerdotes. Y si por si esto fuera poco, le dice en el 21, y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea, no solamente era para los varones, los sacerdotes, era también había, Dios pensó en todos los levitas, ¿sí?
Y ellos iban a recibir los diezmos de las demás tribus. De todo lo que produjeron los otros, tenían que llevar su diezmo de sus granos, diezmo de sus animales, diezmos monetarios, de cualquier cosa tenían que dar diezmo para el sostén de toda una tribu. Y Dios lo dejó bien estipulado aquí, miren, porque si Dios no lo deja estipulado, ¿qué hubiera pasado con los levitas? Se mueren de hambre. Pues sí, exactamente, porque no va a faltar que, ay, se me olvidó llevar mi contribución. Se mueren de hambre, se hubieran revelado también. Se hubieran revelado y entonces hubiera hecho un desastre eso, ¿no? Pero Dios lo dejó para estar. Cuidado que no cumplieran con su diezmo. No era si querían o no querían, era obligatorio el diezmo para el sostén de los levitas. Al fin de cuentas, todo era de Dios, ¿no? Al fin de cuentas, todo era de Dios, o sea. Ok, entonces voy a dar el 22. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. O sea, y ya no tienen por qué acercarse los otros a querer dar golpe de estado ni nada. Ya Dios estaba aquí aclarando cómo iban a quedar las cosas. Más de 23, más los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. O sea, ellos, los responsables del tabernáculo iban a ser los levitas. Y cualquier cosa que estuviera ahí mal ahí, era responsabilidad de ellos y ellos iban a pagar por eso. No las tribus de fuera, eran los levitas los responsables. Luego en el 24 dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Muy claro, ¿no? No iban a recibir tierra, pero Dios de alguna otra manera les iba a proveer a través de los diezmos y de las ofrendas que todas las demás tribus estaban obligadas a dar, ¿sí? 25, y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. O sea, fíjense, aún los levitas tenían que entregar su diezmo al templo, ¿sí? O sea, ellos recibían el diezmo y de esa porción que recibía cada levita, cada uno tenía que dar su 10%. Era el diezmo del diezmo, como dice aquí. Dice, y se os contará, versículo 27, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. O sea, como ellos no tenían tierra ni nada, esa ofrenda, ese diezmo del diezmo que iban a dar los levitas, iba a ser considerado como si estuvieran ofrendando de producto de la tierra o de animal, de cualquiera de esas cosas, ¿sí? 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. O sea, los levitas tenían que darle su diezmo a Aarón. ¿Sí me entiendes? O sea, nadie estaba exento de responsabilidades. Aún los levitas que recibían los diezmos, aún ellos mismos tenían que dar de eso su diezmo a Aarón, ¿sí? De todos vuestros dones, en el 29, de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era, o como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubieres ofrecido lo mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Creo que está aquí bien claro, había responsabilidades para cada quien. Entonces, si recapitulamos un poco el capítulo 18, vemos que Dios le está diciendo que Aarón y sus hijos eran los encargados de todo lo relacionado al sacerdocio, ¿sí? Iba a poner a los levitas como sus ayudantes, ¿sí? Ellos no iban a recibir ninguna parte de tierra por herencia, ¿sí? Entonces, pero Dios iba a proveer para ellos como a través de los diezmos. Entonces les dice, de las cosas que ofrenda el pueblo son para ti, de los animales que ofrenden son para ti. Bueno, algunos, no, ya vimos que no todos eran para ellos, ¿no? O sea, había pero de algunas ofrendas sí. Entonces, si todo el mundo seguía las instrucciones que Dios había, no había entonces por qué temer. O sea, nadie tenía por qué andar husmeando ahí en el tabernáculo si no era un levita, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que se hiciera mal dentro del tabernáculo era responsabilidad de los levitas. No iban a culpar a la tribu de Judá por algo que se hizo mal ahí. Ellos eran los responsables de esto.
¿sí? Y los levitas iban a ser sus ayudantes y tenían que, ¿qué más les daba Dios? Les dio también de las primicias del aceite de oliva, tenían que llevar el aceite de oliva a todas las tribus, como ofrenda al tabernáculo, del vino, y ¿qué más decía? El trigo, ¿sí? Y de las cosas que ofrendaban eran para ellos, ¿sí? Y aparte de todo tenían que darles el diezmo a los levitas. Y digo, yo aquí me quedo pues maravillado cómo Dios todo lo tiene contemplado. Sí, como dijeron ustedes, si Dios no lo deja estipulado por estatuto perpetuo, al rato se les iba a olvidar, ¿sí? Y, se me olvidó llevar mi contribución, y eso iba a ser un desorden, como dijo Armandito, se iban a rebelar también los levitas, ¿no? Entonces, no sé qué más hay aquí que comentar al respecto. ¿Alguien que quiera comentar algo al respecto o quedó alguna duda? Tengo un comentario. A ver, Brendis. Unos comentarios que vi. En cuanto a esto que dice en el 20, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Aquí dice algo muy, muy bonito y algo que nos edifica mucho, que dice, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Entonces, en los comentarios que vi, me señala a Primera de Pedro 2:9, donde dice, somos familia, linaje de Dios, pueblo de Dios, sacerdocio real. Ya tenemos acceso directo al Padre para llevar el Evangelio. O sea que Dios es nuestra parte, es nuestra porción. Ahorita en la actualidad estamos viviendo, ya Dios nos dio nuestra parte, que es Él, ¿no? Y ya cuando estemos en su presencia, pues nos va a dar la tierra prometida que tanto estaban buscando aquí ellos. Exactamente. Realmente la tierra prometida que aquí Dios nos está diciendo no es aquí, sino es en el cielo, ¿no? Amén, así es. Entonces, amén. Entonces aquí también hay muchos versículos que me señala el Salmo 16, el Salmo 73, el Salmo 142, que nos habla precisamente del sacerdocio, que la cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Exactamente, Brendis, y me recuerda un versículo, ahorita que mencionas eso de Pedro, me recuerda otro versículo que, como siempre que quiero un versículo se me esconde, pero es el versículo ese, a lo mejor ustedes se acuerdan que dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Sí es Colosenses, pero es Colosenses 1, sí, 1 o 2, bueno, no, pero dice que en Cristo está todos los atributos de la deidad, dice, y ustedes están completos en Él. O sea, el que tiene a Cristo tiene todo, ¿sí? No nos falta nada, Dios ha proveído todo para nosotros, y también otro pasaje que dice, fuera de ti no necesito nada, no quiero nada, o sea, si te tengo a ti, no necesito nada, no me hace falta nada, el que tiene a Dios, ¿no? Entonces, es bueno el comentario ese que haces, Brendis, respecto a que nuestra suficiencia es Dios, ¿sí? Y como dice un canto, aunque en esta vida no tenga riqueza, sé que allá en el cielo tengo una mansión, ¿no? O sea, tantas promesas que hay de Dios para nosotros. ¿Alguien más? Una pregunta. Sí, Esperancita. Entonces, lo del diezmo de la iglesia viene desde los tiempos de Moisés. Bueno, miren, vamos a explicar esto, miren. El diezmo era algo obligatorio para el pueblo de Israel. Esa ley se la dio Dios al pueblo de Israel. Y ya vimos la razón por cuál, porque los levitas no recibieron tierra, y entonces era de a fuerza. Y si hacemos cuentas, cuando tenían que dar diezmo, no solamente de animal, de cosas, de todo tenían que dar diezmo, que a fin de cuentas al año eran más del 10% de lo que tenían que dar de sus ingresos. Además el diezmo siempre era en especie, ¿sí? Ahora otra cosa, en la iglesia, ¿cómo funciona esto? En el Nuevo Testamento, si ustedes revisan el Nuevo Testamento, no aparece la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, pero hay dos principios que Pablo establece, dice, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí está diciendo, para los levitas era obligatorio, aunque lo dieran de mala gana, lo tenían que dar a fuerza.
Aquí Dios está diciendo, ya bajo la dispensación de la gracia, ahora que ya tenemos a Cristo, gracias a todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, nuestra motivación no debe de ser porque tengo que darlo, sino dice, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, aquí hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, por lo que Dios ha hecho por nosotros, uno debe de dar las cosas gustosamente, no porque me obliguen, no porque me sienta presionado, no porque me duele el codo cuando doy, porque dice, Dios ama al dador alegre. Entonces, en primer lugar, la motivación es ahora otra, ¿sí? El amor a Cristo, la gratitud a Cristo me hace que yo dé con alegría. Me desprendo de lo que yo sé que es de Él, que Él me ha dado. Yo soy simplemente un mayordomo. Todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Sea talento, sea belleza, sea riqueza, lo que sea, Dios nos lo da. ¿Sí? Entonces dice Pablo, de que si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Todos lo recibimos de Dios y por eso con gusto damos a Dios, no nos debe doler el codo. Ahora, en cuanto a la cantidad, dice, cada uno, en Corintios también lo dice, de acuerdo a como Dios lo haya prosperado. Entonces, aquí no te está poniendo que a fuerza el 10, dice, como Dios te haya prosperado. Obviamente hay un principio, dice, si Dios te prosperó más, pues lo normal que se espera es que tú ofrendes más. Si alguien lo prosperó poco, o sea, si alguien ganó poco, pues va a dar poco. Pero no establece el 10% que a fuerza el 10, o sea, si tú quieres dar el 20, el 30, o sea, es como Dios propuso, porque hay otro principio, dice, el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente también segará. Entonces, esos son los principios que se manejan ahora en el Nuevo Testamento para la ofrenda, ¿sí? Que lo hagas de buen modo, ¿sí? Sin que nos duele el codo y de acuerdo a lo que Dios te haya prosperado. Y como dice, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, o sea, es entre el ofrendante y Dios. Nadie tiene por qué andarte, a ver tú, porque miren, yo he sabido que en algunas iglesias hasta les preguntan, a ver, ¿cuánto ganas? No, pues tienes que caerle con tanto. Nadie tiene por qué desarte, o sea, de todos modos, si uno no ofrenda, el que se pierde la bendición es uno. ¿Me explico? Dice Pablo, cuando les dice a los filipenses, recibí su ofrenda de su muestra de amor, dice, no porque tuviera necesidad o algo así, dice, porque he aprendido a tener contentamiento, tengo contentamiento si tengo, igual si no tengo, también tengo contentamiento. Sé vivir en la abundancia y en la escasez, dice Pablo. Dice, pero lo que busco es fruto que abunde a vuestra cuenta. O sea, el beneficio era para los filipenses porque estaban ofrendando y ese era fruto que abundaba a la cuenta de los filipenses. ¿Me explico? Entonces, es muy diferente el diezmo en el Antiguo Testamento. Ahí sí era cantidad fija, ¿sí? Y ahí sí era a fuercita. En el Nuevo Testamento hay otros principios que deben regir. No sé si quedó claro, Esperancita. Sí, sí me quedó claro. No es porque debo, sino porque quiero. No. Exactamente. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. En la ley tenemos que hacer las cosas quieras o no quieras, ¿sí? Tienes que hacerlo. En la gracia, puesto que, como dice Pablo, por las bendiciones que hemos recibido de Dios, la motivación es otra. Obedezco porque quiero obedecer y porque Dios me ayuda a obedecerle. En el Antiguo Testamento era, tienes que, aquí como dice Leti, quiero hacerlo, ¿sí? El amor a Cristo me motiva a hacer las cosas como Dios dice, ¿sí? ¿Sí está claro? Sí, ¿Sí? Lo que pasa es que yo había escuchado alguna ocasión que un comentario que habían dicho que la iglesia había instituido el diezmo. No, pero aquí yo estoy viendo que fue ya una ley de Dios. Sí, y además el diezmo existía desde antes. Acuérdense que cuando Abraham venía de derrotar a los reyes de Sodoma, si se acuerdan, cuando fue a rescatar a Lot, que le salió a su encuentro Melquisedec, dice, Abraham le dio el diezmo de todo el botín a Melquisedec y todavía Dios no lo instituía como una ley. Entonces el diezmo es mucho antes todavía de la ley, ya existía el diezmo, ¿sí? Y después ya Dios lo institucionalizó, por así decirlo, en la ley de Moisés,
Pero no fue la iglesia quien instituyó el diezmo, ¿sí? De hecho, en la iglesia ni se debe manejar la palabra diezmo, porque yo en el Nuevo Testamento yo no veo la palabra diezmo, ¿sí? Pero si alguien quiere dar el 90%, pues yo sé que Dios va a bendecir a esa persona, ¿sí? Entonces, y esto es cosa del ofrendante y Dios. Por eso, miren, en las ofrendas que estamos recibiendo nosotros, que gracias a Dios, que hicimos un compromiso de que todos estemos ofrendando, en primer lugar, porque debemos de aprender a dar, ¿sí? En segundo lugar, porque Dios manda que debemos dar, ¿sí? Y miren, nadie anda viendo quién dio y quién no dio. No, nadie. Dios lo sabe y digo, el que no dé, pues nadie le va a decir nada, pero se está perdiendo la bendición. ¿Sí me explico? Cómo las ofrendas deben ser generosas, de buen modo. Cuando digo de buen modo, quiere decir voluntaria, ¿no? Con gozo. Sabiendo que ese dinero tarde o temprano va a ser de bendición para alguien. Y en eso nos gozamos. Y esto reditúa en la gloria de Dios. ¿Me explico? Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Aquí me llama la atención donde dice que los levitas debían de diezmar del mismo diezmo, ¿no? Mi pregunta es, ¿Aarón debía diezmar? Bueno, eso no lo leí, no lo dice la Biblia. Yo creo que Aarón nada más era sacatito para acá porque él era el mero, pero ya me da miedo que Leti me pregunte, en serio. No. En las... dicen los levitas, ¿no? Los levitas sí. Bueno, pero Aarón era levita. Pero era el sumo sacerdote. Sí, pero acuérdense no dice el levita que sea sacerdote. Claro, acuérdense que todos los sacerdotes eran levitas, mas no todos los levitas eran sacerdotes, porque para ser sacerdote había que ser descendiente de Aarón. Sí, pero yo me pregunto, bueno, llevándolo aquí a la actualidad, ¿el pastor de una iglesia debe también ofrendar? Pues sí, claro, claro que sí. Claro que sí. Okay. Claro que sí. Digo, porque si no se está perdiendo la bendición, ¿no? Es un fruto, además. Exactamente. Bueno, ¿algún otro comentario? Yo veo aquí, cuando se habla de los diezmos, me atrevo a pensar que son unos principios donde se empieza a especificar un impuesto, una especie de impuesto. Lo veo de esa manera, pero aquí ceremonialmente se le llama diezmo. Podría ser en ese caso, ¿no? Una especie de impuesto. Bueno, en cierta manera sí, porque la palabra impuesto, ¿a qué te suena? Impuesto, es algo que te es impuesto, que es obligatorio, ¿sí? Entonces, el diezmo, pues sí, eso era una especie de impuesto, sí, también, Pero miren, un día valdría la pena que estudiáramos acerca de qué enseña la Biblia sobre el diezmo, ¿sí? Si ahora en el Nuevo Testamento debemos diezmar o no diezmar, o cómo se maneja eso, porque van a ver que la Biblia tiene mucho que enseñar acerca del diezmo, ¿no? Pero ese es tema de otra sesión, pues. No, y además el gobierno no te quita el diezmo, te quita el 30%. Pues. ¿Quién, Hacienda? Ya es un robo. El gobierno. Ah. No es el diezmo, te quita el 30%. Si bien te va. Eso es lo que yo iba a decir, ¿no? Entonces podemos decir que de la Biblia se ha sacado la constitución de cada país. ¿Para qué? Para que de ahí vienen los impuestos, de ahí vienen muchas enseñanzas, ¿no? Sí, exactamente, de ahí se sacan muchas cosas, pero luego el pecado del hombre lo degenera todo. Hay una canción de los Beatles que se llama Taxman, no sé si la han oído, que se llama Cobrador de Impuestos, y en la letra dice, el cobrador de impuestos dice, 19 para mí y 1 para ti. ¿Sí la han oído esa canción? Cosando Taxman. Ok, ya me estoy poniendo medio bitlemaniaco. Ándale, sí. Exactamente, ahí mandan a todos nuestros tamarinos a tomar cursos. Ok, ¿quién más? No, el SAT de México se rebasa a Mateo y a todos, ¿eh? Ya. Oigan, nunca he escuchado una canción de Jorge Negrete que decía, a lo mejor Esperancita se ha de acordar, Manuelita, de esa canción que decía, no hables mal de tu marido, mujer. ¿Nunca oyeron esa canción? Bueno, aquí es, no hables mal de tu gobierno, mujer, porque te vas a meter en problemas. Ok, bueno, vamos a continuar. Oigan, entonces una pregunta. Sí, Manuelita. El primer código entonces que hubo en México, bueno, en el mundo, fue la Biblia.
Pues yo me atrevería a decir que sí, no sé muy ducho en historia, sé que el código de Hammurabi también es muy antiguo, pero no me atrevería a decirlo con certeza, pero pues si no es el más antiguo, de los más antiguos. Y de ahí se han derivado tantas leyes. En Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos está basada en la Biblia y todo, ¿no? Que no la cumplan, eso es otra cosa. Pero bueno, ¿alguien más? Tú, mamita. Opinar, creo. ¿Quién? ¿Ale? Adelante, Ale, o quien quiera, adelante. Vamos con buen tiempo. Yo nada más un poquito complementando, ayer estábamos viendo en Juan, en el capítulo 15 de lo de la parábola de la vid, y pues se acopla muy bien con lo que nos estás compartiendo, que de acuerdo al conocimiento y por amor obedecemos, permanecemos en Dios y damos fruto. Entonces esto es lo de la ofrenda, ¿no? Exactamente, o sea, la motivación es el amor. Es una promesa que Dios nos da, ¿no? Claro. Que no lo estamos perdiendo si no ofrendamos con amor. Exactamente. El amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos forza, nos empuja a actuar por amor también. Mira, imagínate tú que tú debes $1,000,000 y para ti es una deuda impagable, y viene un amigo tuyo y paga ese $1,000,000. ¿Qué va a motivar en ti ahora? ¿Cómo va a ser tu comportamiento tuyo hacia esa persona que pagó tu deuda? Te va a motivar que llegue a tu casa y, vieja, échale más frijoles, más agua a los frijoles, porque quieres agradarlo por amor. La motivación es agradecimiento, el amor que sientes ahora por él, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es por eso Pablo dice en Romanos 12, os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son esas misericordias de Dios? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros en los 11 capítulos anteriores, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, eso nos debe de motivarnos a presentarnos nosotros como sacrificios vivos al Señor. Esa es la motivación en base a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. En el Antiguo Testamento, la obediencia era para recibir la bendición. En el Nuevo Testamento, la obediencia es como resultado de que tú ya recibiste la bendición. ¿Me explico? No para ganar. No para ganarte la bendición, porque ya la recibiste, ahora eso es lo que te debe motivar, lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Somebody else, alguien más. ¿Tú, Memito, andas por ahí? ¿Que quieras comentar algo? Siendo por aquí, pero no, todo bien. Todo bien. Ok, bueno, entonces vamos a pasarnos regresámonos al capítulo 19. La vaca alazana. Sí, a ver, ¿sí saben qué es una vaca alazana? Sí. ¿Quién dijo sí? Yo, Brenda. Bueno, Brenda, ya sabía yo que... Ya quién sabe cuántas palomitas llevas hoy. Explícanos qué es una vaca alazana. Aquí en la Biblia en Cocina nos dice qué es, pero en los comentarios dice que la vaca alazana es una vaca roja, es una vaca pelirroja. Y tenía que ser perfecta, sin yugo. Esa era la vaca alazana. Sí, yo me di a la tarea de buscar cómo era una vaca alazana, pero más que roja, Brenda dice, es como un color canela, la vaca alazana, ¿sí? No son muy comunes, pero esa es la vaca alazana, y como decía, tenía que tener ciertas características, que fuera sin defecto, que nunca se le hubiera puesto yugo, etcétera. De alguna manera también la vaca alazana tipifica a Cristo. Bueno, vamos a leer acerca de esto, miren. O sea, yugo que no estuviera amarrado, que nunca lo hubiera, exactamente, a eso se refiere. Dado, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahora, fíjense, el capítulo 19 trata acerca de la purificación por haber estado en contacto con un cadáver. Miren, ¿por qué vendría esta regulación o esta ley? Miren, vamos a ubicarnos en el contexto nuevamente. Después de que ellos fueron a espiar la tierra, ¿qué Dios dijo? Por haber desconfiado de mí, por incrédulos, se regresan al desierto, ya no van a entrar, y todos los mayores de 20 años, ¿sí? O sea, la primera generación, todos van a morir en el desierto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo ha pasado de que Dios les dijo eso a donde estamos ahorita? Ha pasado poco tiempo, ¿sí? Ahora, van a morir más de 600,000 gentes. Hasta que mueran el último, van a entrar
Eso iba a tomar alrededor de 37, 38 años eso. Ok. Échale 600,000 entre 38 años por mes. O sea, todos los días había muertos ahí. Entonces iba a ser imposible que no estuvieras en contacto con un cadáver. Tantos muertos, chin, ya pisé un cadáver, chin, se murió mi abuelito y en la tienda de campaña, porque aquí dice que hasta el que estuviera dentro de la tienda de campaña, bueno, ahorita lo vamos a leer. Entonces ese es el contexto, por eso como va a haber mucho contaminadero, sí, porque van a estar decían que era un promedio de 40 muertes diarias a lo largo según los que hacen los cálculos, ¿no? Entonces todos los días iba a haber muertos. Entonces ahí van a estar dando vueltas en el desierto, ¿sí? Y todos los días iba a haber muertos, como un recordatorio. Cada muerte iba a ser un recordatorio por haber desconfiado de Dios. Ya nomás pasaban los niños, hace 3 vueltas aquí enterramos a mi abuelito, ¿sí? Entonces así va a ser muchos muertos. Entonces, vamos a ver, por eso Dios da esta ley, dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana. Ya nos explicó Brenda qué es una vaca alazana, así como entre rojita y color canela, así. En los términos taurinos es color castaño. Ah, pues sí, por ahí va. Rojizo, castaño. Ok. Dice que traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote. ¿Quién era Eleazar? El hijo de Aarón. El hijo de Aarón, exactamente. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su... ya me brinqué. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento. Fíjense, era el único animal que no se iba a matar dentro del tabernáculo, sino no solamente ni en el campamento, sino fuera del campamento. Ahí se iba a matar esta vaca, ¿sí? Entonces ahí Eleazar tenía que llevar esta vaca fuera del campamento, ¿sí? Y ahí le va a dar el chicharrón, ¿no? Dice, y la hará degollar en su presencia. Y luego ya la mató, y ahora Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. O sea, se iba a mojar el dedo Eleazar, y apuntando hacia donde estaba el tabernáculo, iba a salpicar la sangre, así 7 veces, ¿sí? Ok. Y después de eso, dice en el 5, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. O sea, completita la vaca, completita. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. O sea, ya cuando la vaca se estaba incinerando, ¿sí?, tenía que echar madera de cedro, dice aquí un hisopo, que es como una rama, y escarlata, que era un cordón rojo, ¿sí? Ahí lo iba a echar al fuego para que todo eso se hiciera ceniza, todo eso se iba a hacer ceniza. 7. El sacerdote, en este caso Eleazar, lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche, ¿sí? Ahí va claro, ¿no? Después de que hacía todo esto, él se tenía que lavar sus ropas, bañarse y todo, y quedaba inmundo hasta esa noche, ¿sí? 8. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, digámosle, el ayudante, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta en la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. O sea, acuérdense, ya fue Eleazar, su ayudante, y ahora el que va a recoger todas las cenizas es otro que ceremonialmente le estuviera limpio, ¿sí? Dice, y el hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel. Para el agua de purificación es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca también tenía que lavar sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Ok. ¿Qué pasaba? Se quemaba todo, traían una vaca alazana, no era cualquier animal, tenía que ser alazana la vaca, ¿sí? Ya dijimos que es rojiza, el Armadito nos dice castaña, yo le pongo así como canelita, como quieran. Esa era la vaca, tenía que ser perfecta, sin defecto, que nunca se le hubiera puesto yugo, o sea que no estuviera ni trabajada ni nada.
esa vaca se sacaba fuera del campamento. ¿Quién la iba a llevar? Eleazar, el sacerdote Eleazar, que era hijo de Aarón, la incineraba fuera del campamento. Así obviamente la degollaba y con la sangre salpicaba apuntando hacia donde estaba el tabernáculo, la incineraba, y luego en esas cenizas se echaba también madera de cedro, que era aromática, un hisopo y, ¿qué dije? Y escarlata, un cordón rojo escarlata, ok. Todo eso se hacía cenizas, ya queda. Después el sacerdote y el ayudante se tenían que bañar, lavar su ropa y quedaban inmundos hasta la noche. El que recogía las cenizas era otro hombre que generalmente estaba limpio, pero también al hacer eso se contaminaba y quedaba inmundo hasta en la noche. Bueno, ahí están ya las cenizas, Ahora, ¿qué se va a hacer con las cenizas? Vamos a ver versículo 11. 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. O sea, lo que les digo, como iba a haber tantos muertos, porque todos los días iba a estar muriendo, hasta que murieran todos, ¿sí? A lo largo de 38 años, ¿cuánta gente iba a estar muriendo? Entonces, iba a ser muy común que alguien se contaminara, ¿sí? Entonces, dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo. Versículo 13. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. Era cosa seria también, que te hayas contaminado y que no te hayas purificado, y así vas y te acercas al tabernáculo, ya lo contaminaste. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Se murió el abuelito, pues ya contaminó a todos los que vivían en esa tienda de campaña. Y no solamente eso, dice, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. 20. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta en la noche. A ver, entonces, vamos recapitulando. ¿Cómo se usaba la ceniza? ¿Sí? Ya vivimos, ya está ahí la ceniza de la vaca junto con la ceniza del ¿qué les dije? El cedro, el hisopo y el cordón de escarlata. Ya todo está hecho ceniza. Bueno, ¿alguien se contaminó? Bueno, esa ceniza, ¿sí? Se mezclaba con agua corriente, o sea, agua que fluye, que corre, ¿sí? Digamos, del río. Traían tantita agua del río, le echaban la ceniza y con hisopo le hacían sus pases al inmundo. Pero cuando lo tenían, alguien se contaminó el día de hoy. Tenía que ser rociado el día tercero, ¿sí? Y el día séptimo, ¿sí? Al día séptimo ya el que estaba contaminado ya lavaba sus ropas y ya en la noche ya se acababa la contaminación ya. Pero se fijan qué fácil podía uno contaminarse. No solamente que lo tocares, si tú estabas viviendo en la misma tienda de campaña donde alguien murió, ya te contaminó. O tú no sabías si llegaste, buenos días y chin, que había un muertito, ya te contaminaste. Que sin querer tocaste un hueso de un difunto, etcétera, ya estabas contaminado. Entonces, ¿cuál era el problema? Que contaminabas el tabernáculo. Y era tan cosa seria que Dios dijo que el que no cumpliera con eso sería cortado de su pueblo. Y ya saben, ser cortado significa darle chicharrón. Entonces, ¿perdón? Digo muerte. Ajá, exactamente, sí. Al que no, ahora
el que para que te descontaminaran, una persona que estuviera limpia, o sea, ceremonialmente limpio, él te tenía que, o sea, no era una tarea exclusiva del sacerdote, cualquier persona que estuviera limpia iba y te rociaba con agua, pero había que ser, el agua no cualquier agua, tenía que ser agua corriente mezclada con la ceniza. Así era, de la vaca alazana. Entonces ya quedabas limpio, pero había que aplicar segunda dosis. Al tercer día era la primera dosis, al séptimo día la segunda dosis. Si se te pasaba la primera dosis al tercer día, y aunque te la echaran el séptimo día, ya no valía. Tenía que ser el tercer día y el séptimo día, para que quedara ceremonialmente puro, ¿sí? Y otra cosa que leí acerca de la vaca alazana, que dice que en toda la historia de Israel, nada más se incineraron 6 vacas alazanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque era nada más tantita ceniza lo que se requería, entonces ahora sí que era rendidora la ceniza, ¿sí? Que 6 vacas alazanas se quemaron en toda la historia de Israel, ¿no? Y entonces, bueno, algún comentario aquí de esto que sobre lo de la vaca alazana. Ahora sí ya saben que es una vaca alazana, de ahí viene la canción de alazana, sana, colita de rana. ¿Alguien que quiera comentar algo? Mientras busco otra cosa que quiero compartirles. Bueno, yo que... Adelante, No, tú, mi amor. Bueno, nada más en cuanto a los ingredientes que habla aquí de la vaca alazana, que es el cedro, el hisopo, la escarlata, es que está hablando de la obra de Jesucristo. Que cuando él fue crucificado, ¿no? Que primero, bueno, este capítulo habla, es una profecía, yo digo, porque habla es un tipo de Cristo. Ajá, habla del tipo de Cristo de cuando él fue crucificado, ¿no? Que cuando el sacerdote, bueno, aquí dice que hará degollar, o sea, Eleazar no degolló a la vaca, hará degollar fue una persona. Un ayudante. Pero él lo vio, ¿no? Ajá. Así pasó con Cristo. Sí. ¿Quién lo mandó crucificar? El pueblo. Pero el sacerdote lo vio, ¿no? Esa sería la segunda persona. Y, ya me perdí aquí. Pero bueno, aquí habla de que también llevaron o sea, la vaca alazana la tenían que sacrificar fuera del campamento, y así pasó con Jesucristo. Jesucristo lo llevaron fuera. Exacto. No lo sacrificaron ahí. Entonces también, ¿qué más? El agua que nos dice aquí que la baba es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que es el agua que nos limpia. Así ¿no? es. Y aquí en Hebreos 9, 13, 14 nos habla, la sangre de Cristo limpia y santifica. Amén. ¿No? Entonces aquí habla de la muerte, que es el pecado. Entonces en sí, el agua viva, agua es Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el que nos limpia, es el agua viva, el agua corriente que necesitaban para cuando les ponían la ceniza y les ponían el agua, hacían toda la mezcla. Entonces hablan de que la purificación es a través, bueno, el tipo de Cristo que dices, que habla aquí este capítulo, que es, habla de eso precisamente, que Cristo es el que nos limpia y el que nos purifica. Así era la vaca alazana, ¿no? Representaba a Jesucristo. Así es, Berenice. Y de hecho, ese era el pasaje que les iba a compartir. Pásense tantito en sus Biblias a Hebreos 9, capítulo 9. Y ahorita quiero que leamos esto juntos. ¿Cuál, perdón? Hebreos capítulo 9, donde aquí el autor de esta carta hace referencia a la vaca alazana. Ok, ya estamos ahí, Hebreos 9, versículo 13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, o sea, ahí se está refiriendo a la vaca alazana, rociadas a los inmundos,
santifican para la purificación de la carne. O sea, eso era lo que hacía la ceniza, purificaba la carne. Dice, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, las cenizas de la vaca lazana limpiaban la carne, pero aquí dice, la sangre de Cristo, mucho más eficaz, limpiará hasta nuestras conciencias de obras malas para que podamos servir al Dios vivo. ¿Querías decir algo? No, ya lo dijiste, ya lo dijo Brenda y tú, y es lo que iba yo a decir, ¿no? Que ¿por qué es tan riguroso Dios, tan estricto? Por el pecado, porque el pecado es cosa seria, grave para Dios, ¿no? Entonces por eso era tan riguroso, por eso tiene que purificarse uno, el otro, y iba a decir que ahora bajo la gracia, Cristo ha limpiado toda inmundicia, ¿sí? Ahora Él, precisamente con su sangre preciosa, limpia todo pecado, por eso dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, así es. Y miren, les leo el comentario de MacArthur sobre la vaca lazana. Dice, se dice que en la historia de Israel solo se mataron 6 becerras alazanas cuyas cenizas nunca se agotaban porque solo se requería del uso de una cantidad minúscula. O sea, imagínense, o sea, que no, esto indica que, no sé, un pellizquito de ceniza era lo que le echaban, por eso rendía todo, porque dice que en toda la historia de Israel nada más 6 vacas se mataron. Ok, ¿algo más sobre el capítulo 19? Un último comentario. Bueno, aquí los limpiaban externamente. Exacto. Ahora con la gracia de Dios ya nos limpia, tanto externa como internamente, ya nos limpia el alma, ¿no? Porque nosotros ya nacemos con pecado, entonces ya Jesucristo hace toda la función perfecta aquí, ¿no? Exactamente. ¿Ustedes saben cuál es el propósito de la carta de los Hebreos? La carta de Hebreos. El propósito principal de la carta a los Hebreos es demostrar que Jesucristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a Melquisedec, es superior al sacerdocio de Aarón. O sea, el sacrificio de Cristo supera en todo lo que había en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ese es el propósito de... Por eso la carta de los Hebreos va dirigida a judíos que estaban desanimados y querían regresar al antiguo pacto, ¿sí? Y el escritor les dice que eso sería absurdo porque estamos ahora bajo un mejor pacto que es bajo la gracia. Okay, bueno, ahorita precisamente se me vino a la cabeza que algunas religiones, ¿verdad?, siguen todavía bajo el pacto, porque siguen todavía con muchas de estas ceremonias, ¿verdad? Y piensan que eso les va a limpiar, pero realmente lo único que limpia es la sangre de Jesús. Exactamente. Hay gente que mezcla, grupos religiosos que mezclan la ley con la gracia, ¿no? Y uno de esos es los adventistas. Bueno, ¿algún comentario? Memito, Armandito, Uriel, Cari, Ale, quien quiera. Adelante. Aquí en el versículo 20 del 19 dice, mire, el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación. O sea, ¿no es muerta esa persona? Sí. ¿La echan nada más de la congregación? ¿O cómo? El versículo 20 dice, y el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación. Acuérdense que la expresión cortada siempre se refería a muerte, refería a muerte, ¿sí? Es que como dice ahí congregación y en las otras dice del pueblo, entonces ahí me confundí. Sí, pero es lo mismo, digamos sinónimo, está puesto ahí como un sinónimo, congregación y pueblo, pues básicamente es lo mismo. ¿Alguien más que quiera comentar? Carlitos. Sí. Bueno, ahorita que hicieron que nos mostró el principio espiritual de este pasaje, Brendita, y cómo apunta hacia la obra de nuestro Señor Jesucristo. Me ponía a pensar que, bueno, también, o sea, tiene ese principio espiritual y también tiene, no sé, yo lo veo así como un principio sanitario, ¿no?, de parte del Señor,
que siempre estaba cuidando pues de que su pueblo estuviera limpio en todo sentido. Y no sé, porque digo, creo que las recomendaciones que da el Señor son sabias, ¿no? La cuestión del lavamiento de manos y todas las cuestiones higiénicas que nos muestra, ¿no? Hay a través de su escritura, tienen algo que ver, ¿no? Y el hecho de que una persona por tocar a un muerto, pues quede inmundo, ¿no? Y cómo proveía también el medio para limpiar esa inmundicia, ¿no? Se me imaginaba ahorita, por ejemplo, que estamos viviendo estos tiempos, el rociamiento de la ceniza con el hisopo sobre las personas y sobre los lugares donde hubiera estado la persona que falleció, la sanitización que se hace hoy día, ¿no? De los lugares. Y bueno, creo que tiene también ese principio sanitario, ¿no? Ese principio higiénico de parte del Señor. Sí, que algo tiene que ver, o que algo tiene que haber en la cuestión de una persona que fallece, que el Señor dice, no, pues no lo toques, o no estés en proximidad con él, porque pues te contaminas, ¿no? Sí, yo también así lo veo, que no solamente, sí, exactamente, además el principio higiénico, ¿no? Ya ves, ahorita con lo del COVID, eso que se aísla a la persona, bueno, ya vimos que hacían con los leprosos, los aislaban también. Entonces sí, también aparte de la cuestión espiritual, eran principios higiénicos que Dios estipuló desde hace miles de años, ¿no? Que hoy en día están en boga todavía, esos principios o esas medidas. Sí, muy atinado el comentario, Memito. ¿Tú, Armandito? No, ningún comentario, ya lo dijeron todos. Ya Brenda no nos dejó nada. Muy bien explicado, muy bien explicado. Gracias. Solamente quería comentar que pues el pueblo de Israel ya había sido redimido desde antes del Éxodo con la sangre del Cordero que pusieron en los dinteles y en los marcos de las puertas. El Señor había escogido a su pueblo para sacarlo de la esclavitud de Egipto, y era el pueblo escogido. Aquí nada más se le están dando indicaciones precisamente para evitar la impureza y poderse mantener higiénicos en ese sentido. Ya lo comentaba Meo muy atinadamente. Gracias. Acuérdense que cuando Dios dio la ley en Éxodo 20, dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de Egipto. O sea, como diciendo, ustedes me pertenecen, tengo derecho a regir sobre ustedes, a reinar sobre ustedes porque me pertenecen, son mi pueblo, ¿sí? Y yo soy el que va a dictar las normas, las leyes, las reglas, ¿sí? Él las va a poner. Por eso, antes de dar el primer mandamiento, dice, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, ¿no? Ese pueblo le pertenecía a Dios, como ahora la iglesia le pertenece al Señor y también Él pone las condiciones y todo, no es como nosotros digamos, es como Dios dice. ¿Usted, Esperancita, algún comentario? No están ahora muy confusos los pasajes. Adelante, Esperancita, si quiere compartir algo. Su micrófono está apagado. Sí, a mí me queda muy claro todo lo que han explicado. Muy concreto. Qué bueno, Esperancita, que no haya dudas. ¿Tú, Pati? No, la duda que teníamos era la que había dicho Uriel, de lo de la congregación y del pueblo. Yo había entendido que si era cortado de la congregación, o sea, yo lo imaginé, no es que era únicamente que ya no podía participar, ¿no? En ninguna celebración. Y el cortado del pueblo pensé que sí era muerto, ¿no? Pero ya se aclaró esa duda, ¿no? De que es muerte. Sí, exactamente. ¿Tú, Cari?
¿No estás alguien más? Sí. ¿Estás, Manuelita? Japón nada más me está comentando Uriel, es que se tuvo que alejar un poquito de aquí, que era muy importante la purificación, o sea, que era de alguna forma sienta las bases para pues para, digamos, la pureza de Cristo, pero me comenta Uriel que esa purificación, ajá, aunque tenía que ser, digamos, externa para para el pueblo, pues Dios la conocía también, ¿no? O sea, la persona que iba a seguir los lineamientos sabía que independientemente de lo que se estipulara externamente, o sea, Dios también conocía, ¿no? Si lo estaba llevando a cabo como se indicaba, ¿no? Claro. De corazón. Exactamente. Uh-huh. Sí, porque, me comentó Uriel que a lo mejor podía la persona fingir esa purificación con los demás, pero no con Dios, ¿no? Y lo vemos de que, pues, los que morían, ¿no? Por no haber cumplido con la purificación, pues era a lo mejor también precisamente por eso, porque Dios veía que no era auténtico, ¿no? Ese proceso. Que era un ritual solamente. Exacto. Sí, y además porque el que se contaminare y no se descontaminaba, iba a contaminar el tabernáculo, ¿sí? Al llevar su ofrenda o algo iba a contaminar el tabernáculo, y eso era cosa seria. Muy bien, sí. ¿Algo más? Es pregunta, cuando llevándolo aquí a nuestros tiempos, si en una iglesia hay pecado, no hay crecimiento, ¿no? Entonces, no se lo podría comparar, tiene que ser sacado, ¿no? Claro, sí, yo pienso también, porque esto Pablo dice en la carta a los Corintios que un poco de levadura leuda toda la masa. De cierta manera es un principio que en la carta a los Corintios, ustedes recordarán, hay un pasaje donde uno de los congregantes andaba teniendo relaciones con su madrastra, ¿sí? Dice con la esposa de su padre, no dice con la mamá, sino dice con la esposa de su padre, lo cual se deduce que era la madrastra. En 1 Corintios lo menciona. Y la congregación que hacía, lo estaban solapando pues el pecado, alcahueteando el pecado. Pablo les manda una carta y los reprende, dice que debe ser expulsado, dice, ustedes en lugar de estar vanagloriándose diciendo, aquí somos de mentalidad muy abierta, dice, deben de sacarlo, ¿sí? ¿Por qué? Dice, porque un poco de levadura contamina a toda la masa. Entonces, cuando se está tolerando un pecado, ¿qué va? Pues si él lo hace y no le dice nada, pues yo también lo voy a hacer. Y al ratito toda la congregación ya está en pecado. ¿Por qué? Porque no están sacando esa manzana podrida. Entonces Pablo les dice, expúlsenlo de la congregación, ¿sí? Lo sacan. Ahí no era de dar muerte, sino lo expulsan, ¿sí? ¿Con el propósito de qué? De llevarlo al arrepentimiento. No de fuchi ya no te quedas, porque el propósito era que el pecador fuera al arrepentimiento. Y ya en la primera carta ya no sabe qué pasa con esta persona, pero en la segunda carta Pablo vuelve a mencionar este caso. Y ahora, ¿qué era lo que estaba pasando? Que ahora ya no lo querían recibir. Él ya se había arrepentido y ahora no lo querían recibir, y Pablo le dice, no, están mal, dice, tienen que recibirlo. Si él ya pidió perdón y yo lo he perdonado, ustedes también tienen que perdonarlo. ¿Por qué? Porque si no lo reciben, dice, es darle ventaja a Satanás. Tienen que volverlo a recibir. Y entonces ahí está el principio ese de que lo que decía Leti ahorita, si alguien está con pecado y no se disciplina, no se hace algo, no se trata con ese pecado, va a contaminar a toda la congregación, para que al ratito todo va a ser, no pasa nada, si él lo hace y nadie le dice nada, pues yo también lo voy a hacer, y al rato pues cada quien va a hacer lo que quiere. Y entonces, por eso dicen que una verdadera iglesia, miren, tengo un libro que se llama Las 9 marcas de una verdadera iglesia. La primera marca es que se debe ver predicación expositiva, entre otras cosas, celebrar la cena del Señor. Y una de esas cosas, otra es la membresía también, y otra de esas cosas es que practiquen la disciplina eclesiástica.
Una iglesia donde no se practica disciplina eclesiástica no es realmente una buena iglesia. Porque si hay pecado y no se está disciplinando, la Biblia da autoridad para disciplinar el pecado. Y si no se disciplina, al rato es una desgarriate esa iglesia, ¿no? Ahí es donde viene lo que ates arriba y lo que desates abajo. Habla de disciplina, ¿no? Sí, exactamente. El contexto está hablando de disciplina ahí. ¿Algo más, mis hermanos queridos? Una pregunta. Sí, Manuelita. ¿Sí me escuchas? Claro. Ay, no sé si escuché mal, pero estaban diciendo que se sepultaba la vaca alazana fuera del campamento, tabernáculo. Pero yo digo, ¿cómo se sepultaba si es en ceniza? Y la ceniza era para el agua, para purificarlos. ¿En qué versículo está eso? Porque yo me acuerdo que leímos que no que se sepultara, sino las cenizas se guardaban en un recipiente limpio. Porque de ahí después se tomaba la ceniza para mezclarla con agua y hacer la purificación. O sea, no se sepultaba la ceniza, se guardaba en un lugar limpio, ¿sí? Pero incluso creo que se guardaba en una cueva, en una taberna, ¿no? La ponían ahí para cuando tenían que ser purificados. Bueno, tomaban y lo limpiaban. Incluso ahí vi un comentario de que encontraron ahí unos libros, ¿no? De Isaías, que según los judíos decían que esos libros les habían agregado los cristianos algo. Bueno, eso lo vi muy remotamente, no sé si tú sepas algo al respecto, que un niño encontró esos libros. Los rollos entonces decían que guardaban la ceniza ahí en esas cuevas. No sé si te refieres a las cuevas del Qumran, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Sí he leído sobre eso, y sí es cierto eso. Ahí se encontraron unas vasijas de barro, y se dieron cuenta porque un niño aventó una piedra hacia adentro y se vio que se quebró algo, y encontraron los rollos del Qumran, que les llaman, que eran copias exactas por ejemplo, una copia exactita del libro de Isaías, ¿no? Sí. Pero no sé si así guardaban las cenizas. Lo único, porque la Biblia dice en el versículo 19:10, no es en el 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. O sea, entonces no está diciendo que se sepultaran esas bajo tierra, simplemente se guardaban en un lugar limpio. No especifica exactamente en dónde, podría ser como dice Brendis, tal vez en una cueva, no sé, no lo dice la Biblia. Y ya ven que cuando la Biblia no dice algo muy claramente, se presta mucho a la especulación, que si será melón o será sandía. Luego en el versículo 11, sí, dice que será inmundo por 7 días el que tocara un cadáver. Sí. Si eran tantos, una pregunta así media rara, ¿se podía brincar? Por ejemplo, para no tocarlo, ¿se podía? Sí, yo pienso obviamente que sí, porque trata de evitarlo. Si te salió un muerto en el camino, sí, porque pues sí, imagínate, si va alguien caminando y cae muerto y va adelante, pues dale la vuelta, ¿no? O sea, no lo toques porque te va a contaminar. Pues sí, pero si había otro, pues mejor le brinco. Pues sí, ahora la cosa era cuando se moría dentro de la cosa era cuando moría dentro de la tienda de campaña, contaminó a toda la familia, ¿sí? Entonces sí, era muy seria a veces nos parecen como hasta absurdas, ¿no? Pero Dios tiene su razón de por qué, ¿no? Porque el pecado es cosa seria. Claro. Sí, exactamente. Luego cuando mencionas que del que tuvo relaciones con su madrastra, ¿no era Rubén o y era otro? No. Rubén y el hijo de Jacob. No. Bueno, Rubén es un... Sí, de uno de los hijos de Jacob, ese es Rubén, uno de los hijos de Jacob. No, pero el hombre del que yo estoy hablando es en el Nuevo Testamento. Rubén y todos esos habían muerto. Bueno, es en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios. Sí, no es nada que ver ese Rubén. Era un hombre que ni siquiera la Biblia nos dice cómo se llamaba. Nada más dice que andaba metiéndose con las esposas del... Yo pensé, dije, Rubén. Bueno, porque fue un caso
Bueno, eso era todo. Sí, no, y también acuérdense también que Absalón también se metió con las concubinas de David y también también tuvo sus consecuencias. Entonces el pecado no cambia. Sí. El pecado es siempre ha sido el pecado, y la solución al pecado siempre ha sido la misma, Jesucristo. Y si el pecado llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz, imagínate, no había otra manera de pagar más que con la sangre de Cristo. Sí, es cierto esto que dice Leti. El otro día me comentaba ya que vio ahí una predicación que decían que decían, ve cuánto vales tú, que Cristo murió por ti para que veas cuánto vales tú para Él. Y decía pero no es cierto eso, no es que tú valgas mucho para Cristo, que Él tuvo que morir porque valgas mucho, sino porque tu pecado es demasiado grande que solamente se pagaba con la muerte de Cristo. No es porque tú valgas mucho, lo que es mucho es tu pecado, lo grave es tu pecado, no porque tú seas de mucho valor. Dices, somos insignificantes y la gravedad de nuestro pecado es lo que tuvo que hacer que Cristo muriera por nuestro pecado. Porque Dios es santo. Dios es santo, exacto. 3 veces Como santo. el animal, por ejemplo, la diferencia entre nosotros, los humanos, y un animal, pues vale más el de nosotros. ¿Por qué? No porque seamos tan valiosos, sino porque tenemos más pecados. O sea, el animal no tiene pecados, nosotros somos los que tenemos los pecados, ¿no? Entonces ahí es la diferencia entre un animal y un humano. Nosotros valemos más, ¿por qué? Porque somos pecadores, tenemos pecados. Los animales, pues, ¿no? Pues sí, los animales no pecan, pero... Nosotros razonamos y ya sabemos qué es lo bueno y lo malo, y el animal no. No, el animal no razona, y sin embargo muere en sustitución del culpable. Ese era el principio. Acuérdense que hemos dicho que todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran nada más que una manera visual de ver que un inocente moría por un culpable, ¿sí? Todo eso apuntaba a Jesucristo, al Cordero perfecto, que iba a morir Él por los pecados de los culpables, ¿no? Ahora, lo que decía Manuelita, ¿no? Que ahora nosotros podemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero los que no tienen el Espíritu Santo, ¿sí? Vemos que en este mundo a lo malo lo llaman bueno, ¿sí? Entonces el pecador tiene enceguecido su entendimiento, ¿no? Entonces vemos que ahora en este mundo no se rigen por lo que Dios dice, sino son sabios en su propia opinión. Entonces ahí hay una variante, ¿no? Sí, exactamente. La Biblia dice, hay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Y eso es lo que se está viviendo hoy en día. Ahora la gente a lo malo le están llamando bueno, ¿sí? Cuando la Biblia lo declara pecado, ya la gente dice que eso no es malo, al contrario es bueno. Estamos en otro siglo. Sí, y la Biblia es muy clara. Hay de aquel que a lo malo le llame bueno, ¿sí? ¿Alguno más? ¿Alguien más? Ahora sí pues lo que está pasando en Argentina. ¿Qué está pasando? Que ahí ya se pueden la ley del aborto. Exacto. Y no tardan a llegar a México porque y no solamente el aborto. No solamente el aborto, o sea, ya la homosexualidad. ¿Ya está permitido todo? Sí. Ya se permiten matrimonios homosexuales que adopten hijos y ya lo ven como... Sí, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Por eso estamos como estamos. Exactamente. Antes dicen que... Oí una persona que decía, antes la homosexualidad era como un tabú, era algo, no podías hablar de eso. Ya después era algo permitido que puedas hablar de la homosexualidad. Y ahora dicen, a como va el mundo, al rato ya va a ser obligatorio, ¿sí? Dice, pero yo me voy pa' Mérida. A lo mejor ya no estamos aquí cuando sea obligatorio, Lule. Ya antes me voy pa' Mérida. No, pero así es como va el mundo, o sea,
Parece cosa de risa, pero así es como va el mundo. Sí, ahora el Estado se va a hacer cargo de tus hijos. Otra también. ¿No? Donde tú ya no les vas a poder decir si es niño o es niña, no, que ellos escojan. Sí, también ya están manejando eso de que ya no se le va a poner sexo al niño en su acta, que él elija qué es, si hombre o mujer. En fin, cada aberración, pero la Biblia lo dice claramente, dice, inventores de males. Señales de los últimos tiempos, dice, inventores de males. Y ahora se está viendo cada cosa, que no dudo ni tantito que el Señor Jesucristo ya viene aquí por Tepalcapa, en serio. Ya no tarda en llegar el Señor Jesucristo. Por eso mi deseo de que estudiemos algo de profecía, porque vean cómo va el mundo, todo está apuntando para allá, y necesitamos nosotros saber qué dice la Biblia al respecto, ¿no? Si Estados Unidos va a seguir siendo potencia, ¿no? Y todo está apuntando que Estados Unidos va a la declive. Sí, Estados Unidos en la Biblia no figura Estados Unidos como una potencia que esté en los últimos tiempos, ya. Y vemos cómo va Estados Unidos también. Ya ven los disturbios que hubo ahora en el Capitolio. ¿Cuándo se veía cuándo se veía eso antes? Divide y vencerás. En serio, yo parecía que yo estábamos viendo aquí una escena aquí en México, porque aquí hacen cada desastre. Y no, ahora ya también. Entonces, ¿el mundo va mejorando? Para nada. El mundo va de mal en peor, y por eso es necesario que estudiemos algo de qué dice la Biblia. Tiene que pasar, no, Juan Carlos, esto tiene que pasar, y nosotros descansamos en la promesa de Dios, porque pues nosotros ya estamos casi del otro lado, como dice, que viene por Tepalcapa, ya casi estamos. No sé si durmamos o si estamos despiertos. En Indonesia. Exactamente. Entonces, miren, cuando veamos el libro de Daniel, el sueño que tuvo Nabucodonosor de la estatua, que cómo empieza con la cabeza de oro, luego el pecho de plata, muslos de bronce, hasta que termina en hierro y tierra, ¿no? Piedra. Eso, ¿qué está enseñando eso? La calidad moral del ser humano va, si se dan cuenta, los metales van en decreciendo, ¿sí? De oro a plata, plata a bronce, y termina en hierro y con barro. Esto está mostrando una cosa, que la condición moral del ser humano, de los gobiernos humanos, van a ir en decadencia cada vez más. Cada vez más va degenerando la condición moral del ser humano. Y también, si se dan cuenta, esos metales cada vez son más duros, ¿sí? Cada vez son más duros. Por ejemplo, empieza en oro, que es muy maleable, y termina en hierro, que es un metal muy duro, que está hablando como cada vez la autoridad cada vez se basa más en poderío militar las cosas, en armas. Cada vez el hombre va a ir sofisticando más sus armas y más armas. Ahora tenemos armas de destrucción masiva y todo. Antes eran las peleas, eran resorterazos, a espada, ¿sí? No, ahora son armas de destrucción masiva. Y todo eso es lo que está representando el sueño que Dios reveló a través de Nabucodonosor, que es la interpretación que hace Daniel de él. Bueno, pero todavía no empezamos profecía, ya me metí a esto de profecía. O sea que la espiral va... Sí, o sea, exacto. Y si se fijan también, las bestias que salen en Daniel 7, ¿sí? También la última bestia es indescriptible, horrible, fea, ¿sí? La que representa al gobierno de Roma. Bueno, en fin. Sí, exactamente. Y bueno, ya llegaremos a esos temas, ¿sí? Por lo pronto ya hasta nos salimos del tema de nubes. Bueno, entonces, ¿algo más ya para terminar? Ya tengo hambre. ¿Perdón? Perdón, no dije nada. Fue inconscientemente. Y yo otra pregunta, sigo preguntando. Oye, los que eran cortados del pueblo o de la congregación, ¿morían instantáneamente o los mataba el pueblo, o quién era el encargado de darles muerte? Bueno, mira, pues como les he dicho, cuando la Biblia no dice algo, como que se presta a la especulación. ¿Se acuerdan el que violó el sábado? Ahí sí nos dice cómo iba a morir, apedreado. Fue el campeón apedreado. Aquí no nos dice cómo iba a morir, entonces no tengo ni idea, pero pues así especulando un poco, me atrevería a pensar que también era apedreado. Se me hace. Porque, por ejemplo, la mujer adúltera también moría apedreada. El hijo desobediente moría apedreado. Entonces, pues... Los que vendieron
los que vendieron la propiedad y no dieron cuentas murieron instantáneamente. Sí. Ajá, sí. Ajá. Zafira. Ananías y Zafira. Podría ser, Japo, que cuando no menciona la muerte es, o sea, que Dios era quien la mandaba, como en el caso de los hijos de Aarón. Bueno, ahí acuérdate que fue fuego que los mató, y sí nos dice cómo murieron. Salió por fuego, los mató Dios. ¿Sí, sí, pero a lo que me refiero es que ahí especifica que fue Dios. Ah, sí, claro. Sí, Dios directamente. Pero por fuego, sí es cierto, tienes razón. Es como el caso de Coré, se lo tragó la tierra, ¿sí? O sea, murieron por la acción directa de Dios. O sea, a veces Dios hacía acción directa y a veces era el pueblo quien ejecutaba la acción. Como el brazo con el que Dios castigaba al culpable era el pueblo, ¿no? Ok. Gracias. Y pero vamos a checar bien si en este caso del que era inmundo, porque ya me metiste la duda, voy a checar bien si era excluido o era matado, ¿no? No quiero aventurarme, así a priori me atrevo a decir que era matado, pero como tanto me insistes con eso, mejor se lo vamos a encargar a Brenda. Se lo vamos a poner a Brendy, sí. Cualquier duda, mándensela a Brendy, que ella se la resuelve rápido. Muy bien. Yo también tengo una pregunta, Juan Carlos. A ver, Armandito, ahorita aprovechando que está Brendy. En el capítulo 17, hablando acerca de los diezmos, cuando le dicen al pueblo, a los levitas, que tienen que dar el diezmo de los diezmos, como si fuera producto de su trabajo. Hablan sobre unas palabras que no entendí: producto de la era y producto del lagar. ¿Qué significarán? ¿Qué significan? Mira, dame la cita exactamente. Vamos a leerlo en otra versión, porque me suena que es producto de la tierra. Producto de la tierra. Pero a ver, ¿cuál es la cita? 17 ¿qué? 18:30, ¿no? 18:30. También habla en el 18:30, también habla exactamente. Sí. 18:30, a ver, deja ver cómo dice. Mira, dice en la versión esta de la Biblia del Pescador, que es una paráfrasis. Por eso les digo que esto es de ayuda, porque a veces ya trae la palabra ya digerida. Dice: da también las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando presenten la mejor parte como su ofrenda, esta será considerada como si viniera de su propio campo de trillar o de su lagar. O sea, a eso se refiere. Y acá en la Reina Valera 60 dice producto de la era, y aquí lo traducen como su campo de trillar, ¿sí? O sea, su cosecha, ¿sí? Entonces ese es el equivalente. ¿Sí? Okay. ¿Y el lagar es donde pisan las uvas? El lagar es donde se extrae el jugo de la uva. ¿Sí? Así es. ¿Algo más? Yo tengo una pregunta fuera de esto, no sé si a ver, hacerla. Adelante. Mira, leyendo así comentarios y la Biblia, dice en Génesis que Dios ya tenía comunión con su Hijo, ¿no? Desde entonces. Y dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Mi pregunta es, Jesucristo, Dios era espíritu, es espíritu, pero Jesucristo ya era cuerpo. No. Mira, en el Antiguo Testamento, antes de la encarnación, Jesús era espíritu, obviamente. Igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Jesús toma cuerpo hasta que se encarna, ¿sí? Hasta que se encarna. Es cuando, no es que ahí nazca Jesús. Jesús ha existido, es eterno, porque es Dios, es eterno. Pero era espíritu, entonces. Era espíritu. De hecho, cuando dijo a su imagen y semejanza, ya sabía que iba a encarnar en alguien. No, porque cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando nuestra, es una alusión a la Trinidad, a nuestra imagen, ¿sí? Porque Dios está hablando ahí en plural, ¿sí? Entonces, ¿con quién está hablando? ¿A quién se refiere nuestra? ¿Sí? No está diciendo a mi imagen, está diciendo a nuestra imagen. Es una alusión a la Trinidad. Cuando dice descendamos y confundamos, es otra alusión a la Trinidad.
Cuando dice en Isaías, ¿quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí, contesta Isaías, es una alusión a la Trinidad, ¿sí? Entonces, Jesús, la Trinidad siempre ha existido, ¿sí? Son eternos, la Trinidad, ¿sí? Pero en el devenir del tiempo, Cristo se encarna en Belén y asciende ahora con un cuerpo glorificado. Entonces, ahora Jesús está con un cuerpo glorificado en el cielo. No es espíritu otra vez, él ya quedó con un cuerpo glorificado, que es como lo vamos a ver. Entonces, a su imagen y semejanza quiere decir que nos dio espíritu. Tenemos igual espíritu, alma y cuerpo. Nosotros también podemos ser trini. Sí, o sea, bueno, sí tenemos cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando dice a nuestra imagen y semejanza, también está refiriendo a voluntad, emociones, intelecto, capacidad de decidir. O sea, eso es lo que no tienen los animales, ¿sí? Dios nos ha dado a nosotros intelecto, nos da emoción, nos da voluntad, ¿sí? Entonces a eso se refiere a nuestra imagen y semejanza, así que nosotros tenemos la capacidad de decidir. Bueno, después de Adán, esa capacidad de decidir quedamos esclavizados al pecado. Y esa esclavitud del pecado es hasta que el Hijo nos libertare, ¿sí? Que dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. El que hace pecado, el que practica pecado, es porque es esclavo del pecado, ¿sí? Entonces, esa es cuando uno recupera otra vez el libre albedrío. Ahora sí tenemos la capacidad de decirle no al pecado porque el Señor nos ayuda. Tú, Ale, por ahí algo que quieras compartir. No, todo muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, pues yo creo que ya, bueno, no podemos decir que se agotó el tema, pero porque habría mucho que decir de esto, pero bueno, creo que queda cubierto. Terminamos hasta el 19. Ahora ya nada más fíjense, del 19 al 20, ahí han pasado ya 37 años ya. El 20, cuando lleguemos al 20, que es la semana que entra, han transcurrido ya 37 años, que es cuando viene el incidente del agua de la roca, la muerte de María y la muerte de Aarón. O sea, ya estamos en el último año de la travesía esta. Entonces, por eso les digo que hay un inter de 37 años aproximadamente entre el capítulo 19 y el 20. Y ya vienen las cosas emocionantes, ¿no? Ya los pleitos contra Edom y el rey de Arad, todos esos, ya lo vamos a ver la semana que entra. Entonces, para la semana que entra vamos a ver 20, 21 y 22. Pues vamos a ver lo de la burra de Balaam, que es en Números 22, cuando Dios utiliza un animal para hablar. Ok, bueno, pues si ya no hay algo más, pues ya te cedo el micrófono. Nos vemos el viernes con Juan 16 y 17, y el sábado Números 20, 21 y 22. ¿Ok? Sí, claro que sí. Nada más. Que nos ayude. Perdón, nada más decir que ayer nos compartiste, Uriel, un versículo, ¿no? Que está en Romanos 8:1, que es ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Es una promesa con la cual yo sugiero que nos vayamos, ¿verdad? Y que demos gracias a Dios por esta salvación tan grande. Pero una pregunta, ¿no hay condenación para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo se está en Cristo? Confiando, dependiendo. Ya ven, sí sabe mi esposita. Bueno, pues ahora sí, ya adelante, Uriel, ya córrenos, por favor. Fue un placer estar con ustedes, mis queridos hermanos, Dios les bendiga a todos. Gracias, igualmente. Y también me dio mucho gusto volverlos a ver y saber de ustedes, y le vamos a pedir al hermano Memo si nos hace favor de orar, si está por ahí. Y igual está la petición de oración de Angie, de orar por Alicia y su familia, su recuperación, y bueno, también por la familia Jasso Aguilar, que son familiares también de nosotros, y también están pasando por una prueba, una crisis de salud. Entonces, orar sobre todo por su salvación y porque el Señor trabaje en la vida de todos ellos. Claro, sí. Memito, si nos haces favor, especialmente por Lourdes, mi prima Lourdes. Lourdes, ok. De acuerdo. Pues vamos a despedirnos y vamos a orar.
Bendito Señor que estás en los cielos y en todo lugar. Padre eterno, en esta hora venimos agradecidos delante de ti, Señor, por un día más que nos concedes de gracia, Señor, de poder tener vida, salud, de poder congregarnos nuevamente, Señor, en tu nombre, Señor, para estudiar tu palabra y a través de ella, Señor, conocerte cada día un poco más. Te damos gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia, Señor, nos muestras las consecuencias y lo desagradable que es para ti, Señor, la rebeldía de tu autoridad, Señor, de desafiar, Señor, a aquello que tú has establecido como autoridad y Padre, pues nos enseña, Señor, a depender de ti, Señor, a confiar en que tus decisiones son las mejores, Padre, que debemos pues confiar, Señor, de esa manera para no estar luchando con nuestra carne, Señor, con nuestras emociones, Padre, que nos llevan en ocasiones a desafiarte, Señor, en cuanto a la autoridad que tú has puesto, Señor. También, Padre, te agradecemos porque siempre tienes cuidado de aquellos que te sirven, Señor, y que has provisto, Señor, siempre los medios para que no padezcan, Señor, para que en esa dependencia que se tiene de ti, Señor, tú les muestres tu generosidad, Padre, y también nos muestres, Señor, que eres fiel, Señor, y que nunca fallas, Padre, y que siempre provees, Padre. Nos muestras en esta ocasión, Señor, cómo aquellos que te servían, Señor, eran sostenidos, Padre, pues ellos no tenían una repartición, no habían tenido una parte, Señor, pero también nos muestra, Señor, que su porción, Señor, y nuestra porción eres tú, Señor. Sí, Señor. Que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, Señor, sino en los cielos, Padre. Gracias porque, Señor, a través de todo ello, Señor, podemos entenderlo, Padre, de que podemos confiar en un Dios que es fiel, que es proveedor y que nada nos faltará, Señor, como dice el Salmo 23. Gracias por ello, Señor, y también te agradecemos, Padre, porque nos muestras el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través de este pasaje, Señor, de este cordero, Señor, de este animal, de este becerro, más bien, Señor. Gracias por todo ello, Señor. Gracias por mostrarnos cada día, Señor, que tu sangre preciosa, Señor, nos ha limpiado y nos purifica y nos limpia, Señor, de la contaminación del pecado. Gracias, Señor. Y pues en esta hora no queremos despedirnos sin antes poner en tus manos también, Señor, a aquellas familias y personas que están padeciendo, Señor, por esta enfermedad que nos está aquejando, Señor. Te pongo en tus manos, Señor, la vida de Lourdes, en familiar, Señor, de mis hermanos que están pasando, Señor, por este proceso, Señor, y esta prueba, Señor, en las cuales podemos ver, Señor, que tú siempre utilizas cualquier medio, Señor, en ocasiones de una manera extrema, cuando es necesario, Señor, pero pues usas de cualquier medio para que las personas puedan voltear hacia ti, Señor, y ver que en ti, Señor, hay salvación, hay perdón de pecados, hay vida eterna y también, Señor, hay milagros y sanidades, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú obres conforme a tu voluntad y si en tu infinita misericordia, Señor, está a traer esa sanidad, sánales, Señor, pero ante todo, sálvales, bendito Dios. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que se reunieron, Señor, en esta mañana, por la vida de mi hermano Juan Carlos, de Leti, y pues de todos los que participan, Señor. Gracias, bendito Dios. Nos despedimos en tu paz y Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Amén, gracias. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos. Bye. Nos vemos. Bye, bye. Buen fin de semana, bendiciones para todos. Bye, Brendy, saludos a las niñas. Bye, Patita, gracias. Te amo. Váyale, saludos Bye. a todos, Esperancita, hasta luego. Gracias. Saludos.
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que, hermanos,